Santo el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Estamos mirando la preciosísima epístola de Judas. Una epístola muy poco tocada por casi nadie. Te repito, tengo 30 años en el mover de la obra de Dios, del Señor. Y no he oído un mensaje de esta epístola. A veces se cita un versículo por ahí, pero esta epístola es carne verdadera, es verdadera comida y es verdadera bebida. Y además está llena de verdades tanto eternas. Nos revela el mundo espiritual, nos revela cómo se mueve el Espíritu Santo en la iglesia, nos revela cómo hay espíritus en la iglesia que se mueven y que se están moviendo hoy más que nunca, porque lamento decirte esto, en la mayoría de las congregaciones evangélicas, inclusive pentecostales, hay puro costal, menos pentecostalismo. O sea, me gusta lo que dijo un día Josué Irión, que Satanás es un necio pentecostal. Le funciona toda esta barbaridad de desorden. Predicadores que oran horas, gritan, interceden, lloran y gimen y tienen pleito con el hermano a muerte. No entiendo la Biblia, no entiendo nada yo. No importa cuánto ruido haces, Dios está mirando algo más que todo ese mundo de apariencia y pretensión espiritual. Triste en las iglesias modernas de hoy. Demasiada herejía, el espíritu de Kundalini, creyentes que brincan como demonios, saltan como serpientes, se revuelcan en el piso, ladran como perros, nada que ver con el Espíritu de Dios. Es muy triste la condición de la iglesia, pero fue avisada en esta epístola. Y voy a entrar, hablamos del versículo 9, donde ni siquiera el arcángel Miguel, oigo predicadores que mandan al diablo al infierno, y le tienen miedo hasta a una abeja que anda alrededor de ellos. Es triste, hay pura fantochería en la iglesia de Cristo, porque lo que va a probar tu fe y tu fidelidad al Señor no es cuánto gritas, cuánto hablas, cuánto presumes de tu espiritualidad, sino cuánto realmente Dios te respalda. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces en el verso 9 vemos que la idolatría no corresponde a la que conocemos. Hoy tenemos ídolos por todos lados. Hay gente dispuesta a entregar su propia vida por un pastor, y ese pastor, hay un pastor que lo tomaron fornicando con 2 muchachas, oró antes de ir a la oficina, le pusieron una trampota ahí al hombre, fornicó y salió a predicar. Esa es la clase de vergüenza de la que estoy hablando hoy en el Evangelio. No hay temor de Dios, no hay vida santa, son soñadores. Hay gente, hermano, que vive una triple vida como ministro de Dios. El Señor me llamó y cuando me dijo 2 palabras, yo no leía Biblia, las veo como el peso total de la vida de un ministerio. Me dijo 2 palabras. Me dijo, yo te llamo al ministerio y quiero que entiendas esto. Escucha bien, aquí vienen las 2 palabras que son realmente el fundamento de la Biblia para el ministerio. Métete al libro, porque yo te llamo a un ministerio, me dijo el Señor. Y quiero que sepas esto, para servirme a mí, al Señor. Porque por eso somos siervos, no para salir acá, que caminamos que casi que ni el aire nos merece. Hasta la palabra ha perdido su sentido, la hemos puesto al siervo bien elevado y al Señor bien chiquitito. El siervo es uno, quiere decir esclavo. El Señor sigue siendo el grande. Yo soy el chiquitito, ¿ok? Yo soy el pequeño, el siervo, el servidor, no el Señor. Para servirme a mí, o te haces un buen siervo o un buen hipócrita. Y es que esa es la verdad. Porque si no estás sirviendo al Señor con verdad, honestidad, procurando santidad, andar en la palabra de verdad, ministrarla sin compromisos, te has convertido en un excelente hipócrita. Y el que te va a juzgar lo sabe todo. Y lo decimos abiertamente, el Señor lo sabe todo. Pues sí, hay que empezar a temblar por esa verdad, porque sí lo sabe todo. La idolatría a ministros de Dios, que ellos mismos la provocan porque se autoexaltan como los grandes.
El verdadero ministro de Dios te va a enseñar sus vergüenzas, te va a decir delante de ti que apesta igual que todos, que es un abortivo como Pablo, o como Pedro. ¿Qué me miras a mí? ¿A poco por bueno que soy crees que te pasó esto? El Señor Jesucristo ha hecho esta obra cuando levantó al paralítico del templo de la Hermosa. Pero a nosotros ni nos usa el Señor, pero caminamos como que nadie nos merece. Lo lamento. Aquí no hay señores, hay un solo Señor y se llama Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo. Por eso somos cristianos, porque el que reina o debería reinar en la iglesia es Jesucristo, el Señor. Pero ahora empieza a hablar de estos soñadores y dice, pero estos blasfeman de lo que no conocen, ¿verdad? Y por lo que naturalmente conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay gente que ya la iglesia sabe quién son y todavía les hacen creer que son santos, inmaculados, justos, rectos, llenos de amor, predican una cosa en el púlpito y detrás hablan por teléfono para violar el principio que han establecido en el púlpito. Viven una total hipocresía, con una mascarota como la que llegó la mujer de Jeroboam ante ella, Silonita, y creen que Dios no sabe. Y ahora habla de 3 dimensiones, lo voy a leer rápido porque me estoy alargando en esto, pero es la realidad del tiempo moderno. Por eso esta epístola es sorpréndete, no tiene nada que ver con esta época. Fue escrita en el tiempo del primer siglo, antes del año 70. Judas escribió esta carta. Qué bueno que nos dejaron estos escritos, porque la iglesia fue diluida, destruida a la raíz después de 4 siglos. Y hasta hoy, porque el Espíritu Santo de Dios no se conoce en la iglesia sigue en la misma o peor condición que en el primer siglo. Hay de ellos, dice, habla de 3 personajes. Primero nos dijo de 3 aspectos del pueblo de Dios, de los ángeles celestiales y de la ciudad de Sodoma y Gomorra, juntamente con Adma y Sodom quemadas. Testimonios históricos. Ahora va a otro testimonio bíblico y incluye aquí a Caín. Sorpréndete, dentro del pueblo de Dios, no fuera del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios hay 2 hermanos, hay 2 ministerios y hay 2 pueblos. Dentro del pueblo de Dios, olvídate del pecador y aún de los herejes, porque herejes hay un montón, bien identificados ya, porque van contra la escritura, han hecho sus propias Biblias, son fáciles de identificar. No estoy hablando de esa gente que ya está en condenación por quitarle o por añadirle a la palabra de Dios. Porque aquí lo que importa no es mi criterio teológico, no importa qué pienso yo, al último es lo que menos vale. Lo que importa es lo que el Dios eterno ha establecido en su santa palabra y que es inamovible. Todavía sostiene el universo su palabra. Todavía la gente nace por su palabra. Todavía la gente se muere por su palabra. Todavía el Señor humilla a los altivos por su palabra. Todavía levanta al que se humilla por su palabra. Todavía el sol camina por su palabra. Todavía la tierra gira sobre nada por su palabra. Todavía aparece el arco iris cuando la luz cruza la agua porque dejó su testimonio. ¡Ay, homosexuales baratos por el nombre de Dios! ¿Qué estás haciendo con el arco iris del Señor? Es su testimonio para que lo tomen de mofa y burla. Pobre gente de París que le pica la lombriz, no saben dónde se meten. Es mejor reventarte en 1000 pedazos que jugar con la palabra de Dios. Todavía la palabra de Dios sostiene el universo y las galaxias que echó a andar desde el primer día que hizo toda la creación. Su palabra es verdad, es inviolable, es espíritu y es vida, y su palabra juzgará a todo ser humano en el día del fin. Hay que temer cuando hablas de la palabra de Dios. Estos son como Caín, dice. ¡Ay de ellos, de estos ministros falsos! Porque han seguido el camino de Caín. Hay un camino que enseñó Caín.
la rebelión contra el Padre. En lugar de traer el sacrificio, trae jitomates y cebolla para que el Señor se haga un pico de gallo, para que coma carnitas con pico de gallo. No, el Señor no le gusta el pico de gallo. El Señor pidió un sacrificio, que es el Evangelio de Cristo. Entregó a Cristo mismo por Adán y Eva para que Caín lo pensara si le daba a Dios lo que pidió o no se lo daba. Siguieron el camino de Caín, el camino de rebelarse contra el Padre, el camino de no honrar al Hijo Jesucristo. El mismo camino siguen ellos, como ya esto está enfatizado a través de esta enseñanza. ¿Sí? ¿Qué hizo Caín? Matar al hermano. ¿Sabes por qué? Muchas veces cuando tú eres un ministro serio de Dios, un verdadero hijo de Dios, no cabes en la iglesia porque estás en medio de los Caínes, envidiosos, celosos de la gloria de Dios en tu vida, y ellos no la tienen. Ven brillar la gloria de Dios en ti y te odian en el secreto del corazón, porque si no te les sometes, si no te pueden usar, te les escabulles porque estás lleno de aceite de la unción de Dios, y se enojan porque les encanta enseñorearse del pueblo de Dios y quieren manipular ministros de Dios que manipulan su cerebro, porque ni eso pueden manejar. Su propia pobre cabeza no la pueden usar, no están más que en la envidia, en la avaricia, en el engaño, en la mentira, exactamente como Caín. Y además, se fueron contra por el error, para lucrar con el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Más claro? Ni el agua. Son envidiosos, avariciosos, llenos de vanagloria, pretensión y soberbia, se rebelan contra el propio Padre como Caín. A Caín no le importó la presencia de Dios. A estos no les importa nada de Dios. ¿Sí? Son envidiosos, avariciosos, mentirosos, celosos de la gloria de Dios, pero no porque no la tienen ellos, pero la ven en los demás. Segundo, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Otro, que aparentaba temer a Dios y nada que ver con eso. Lo primero que hizo fue traicionar al pueblo de Dios porque amaba el dinero. El que ama el dinero en el reino de Dios es un mentiroso, es un hipócrita y es un ladrón. ¿Y sabes qué quiere? Tu muerte. No te lo va a decir desde el púlpito, ¿verdad? Él anda tras el dinero. Ya Dios escribió en los profetas de Dios toda esta malicia de los ministros del tiempo antiguo, que no guardan las ovejas, quieren ver cómo se engordan con ellas, le quiebran hasta los huesos, les arrancan la carne y los despedazan. Están llenos los púlpitos de esta clase de gente hoy. Voy a tener que parar, porque quiero hacer esto breve, pero no se puede. Grita demasiado esta palabra y esta epístola de la triste realidad presente. Pareciera que el apóstol acaba de escribirla hoy. Es contemporánea. Ellos van por el lucro tras el error de Balaam. No aman a Dios, no aman al pueblo de Dios. Lo que quieren es engordar su vientre y vivir de tu ignorancia, tu tontería y tu propia ignorancia de la palabra de Dios. Y lo último, se pusieron en la contradicción de Coré. Esto quiere decir, no respetan los ministerios de Dios. Como Diótrefes, no aceptaba a los apóstoles. En otras palabras, no aceptaba la doctrina apostólica. ¿Sabes qué? Tu pastor que te predica, muchas veces no predica lo que los apóstoles, los profetas y Jesucristo enseñó. Es más, muchos ni tienen mensaje. Acaban repitiendo lo mismo, porque están muertos, no tienen entendimiento de la palabra de Dios. ¡Oh! Pero son doctores. No saben nada de Dios vivo. Menos. ¿Sabes qué? Hoy día Dios está desechando y va a desechar un montón de ministros falsos, aparentes, y muchos, el Señor me lo dijo hace 4 años, caerán muertos en el altar de Jehová por profanar el santo nombre de Dios viviente. Aquí te dejo con un solo versículo, porque no se puede. Puedo hablar Biblia entera con solo este versículo. Son como Caín. Está identificado quién es Caín. Son retratos bíblicos. Son como Balaam. No les importa nada que su propio vientre, su ambición, su avaricia, ¿sí? Y 3, perecieron en la contradicción de Coré. Quiere decir, no se someten al ministerio de Dios. Ellos quieren que se les sometan a ellos como Coré.
Coré, Abiram, ¿verdad? Todas esas tribus se pusieron rebeldes porque querían la posición de Moisés. Y aquí el pastor le conviene usar eso porque dicen que ellos son, a veces ellos mismos ya votaron a Dios, son como Caín, son llenos de avaricia propia y sobre todo no quieren reconocer al Señor del ministerio que es Jehová. Como estos lo hicieron, Coré se rebeló contra Moisés, no porque la posición pastoral, sino porque querían más privilegio, porque es lo único que les mueve a esta gente, sentirse importantes, tan importantes que nadie merece quién son ellos. Dios te bendiga, que la paz de Cristo, como hablábamos, ¿qué cosas quiere multiplicarle Dios a su pueblo en base a esta crisis, a esta confusión religiosa diabólica presente, que ya existía en el primer siglo, solamente está aumentada en dimensiones demoníacas, y para que tú permanezcas en medio de este infierno necesitas al Espíritu de Dios. Y necesitas, como dijo el apóstol, 3 cosas, aparte de la gracia de Dios que ya se nos reveló, que deben estar siendo multiplicadas a tu vida para que no tropieces, no caigas y no abandones el camino del Señor, porque te pasará lo mismo que a todos ellos. Te perderás sin esperanza y sin Dios en este mundo. Misericordia y paz y amor que sean multiplicados para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Escribe por ahí, comparte estos testimonios, esta verdadera palabra de Dios que debe estar sonando por todo el universo en estos días. Dios te bendiga.